El Festival de Cine de Zaragoza ha presentado la programación de su 23ª edición. El festival contará, entre otras novedades, a Japón como país invitado, que abrirá el ciclo este domingo, con la celebración del Día Mundial del Origami y la exhibición de la película Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. También se ha incidido en el alto valor de participantes, con más de 2.585 producciones recibidas de 83 países y que suponen un récord absoluto de participación. La universalidad del festival y del propio lenguaje cinematográfico, obviamente, pero en este caso del festival. 2, el buen estado, a pesar de todo, del cine español. Y 3, a pesar de todos, de todísimo en este caso, el buen estado del cine aragonés, al menos en cuanto a la voluntad, las ganas y el ingente número de personas profesionales, actores, actrices, productores y productoras, directores y directoras que quieren trabajar en este asunto. Por otro lado, otra de las novedades del festival se ha centrado en los pueblos de Aragón y la ayuda que prestan a la hora de realizar superproducciones. Este año tenemos una novedad, los pueblos de cine. Para nosotros es importante que un pueblo, digamos, apoye el rodaje de una gran producción. Y este año, coincidiendo que es el primer año, se va a dar a 2 poblaciones. A Belchite, porque da la casualidad que se celebra el 30 aniversario del rodaje del Barón de Munchausen, y a Mirambel, que a principios del año que viene, celebrará el 25 aniversario del rodaje de Tierra y Libertad. Para finalizar, se ha recalcado que este año la duración del festival se va a prolongar del 15 de noviembre al 1 de diciembre.